pasaje del Evangelio nos llega hoy a través de San Juan. El primer día después del sábado, cuando todavía estaba oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Feliz Pascua de Resurrección. Mis queridos hermanos y hermanas, el pasaje del Evangelio de hoy nos da un testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y no nos indica cómo fue que sucedió esa resurrección del Señor. A decir verdad, ninguno de los relatos de la resurrección del Señor nos dicen exactamente cómo fue. Los detalles son un poquito parcos, pocos. Sin embargo, en este caso, la tumba, que no está vacía sino abierta, contiene una serie de signos que nos ayudan a nosotros a entrarnos en este gran misterio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Digo que la tumba no está vacía, sino abierta, para que todo aquel que quiere entrar pueda, a través de los signos, descubrir, reconocer, discernir que Jesucristo nuestro Señor verdaderamente ha resucitado. Signos: los lienzos en el suelo, el sudario doblado a un lado. Si se hubieran querido robar, o si se hubieran robado el cuerpo del Señor, los lienzos no estarían en el suelo y ni tampoco el sudario. Se hubieran llevado con todo lo que tenía a él cubierto. Es más, muy probablemente hubieran llevado otras sábanas para envolver el cuerpo, porque ya después de 3 días el cuerpo empieza a descomponerse, y para no tocar los líquidos que supuran, que brotan del cuerpo en descomposición, pues lo hubieran puesto o envuelto en otras sábanas. Sin embargo, vemos que los lienzos están a un lado y el sudario están al otro lado. Nos indican a nosotros que aquel cuerpo que estuvo inerte por espacio de 3 días ha vuelto a la vida, ha resucitado. Precisamente el que estaba en un momento tirado sobre la losa se ha levantado, se ha quitado los lienzos, los ha dejado en el suelo y el sudario lo ha puesto a un lado, acomodado. Eso es un detalle muy importante. Doblado, no tirado, sino doblado, como testimonio de que Él ha resucitado. La tumba no está vacía, está abierta, para que todo aquel que quiera entrar pueda ser testigo a través de esos signos de la resurrección del Señor. Es necesario entrar. La clave es entrar para poder ver y para poder creer. Ahora, ¿a qué se refiere con entrar? Entrar en la fe de la resurrección del Señor y con los ojos del alma, del Espíritu, descubrir a Jesucristo resucitado. El testimonio de Pedro y Juan, el discípulo que acompañó a Pedro al sepulcro, se lo dan no solamente ellos a María Magdalena, sino también a todos nosotros. Es el testimonio de la iglesia, que a través de la palabra, de la predicación, nos anuncia a un Cristo que ha resucitado. Posteriormente el Señor se aparecerá a sus discípulos, evidentemente, como escucharemos en esta semana, pero para poder entrar es necesaria la fe, para poder ver es necesaria la fe. Porque si queremos comprender esto con la mente, se nos va a hacer muy difícil, porque estamos hablando de la ilógica del hombre con la lógica de Dios, enfrentando, si quiere, la lógica de Dios.
Es necesario entrar en la experiencia de Cristo resucitado. Es necesario que por la fe podamos ver con el corazón, con el alma, y que esos testigos, lienzos y mortaja que cubrió su rostro, su cabeza, nos den testimonio de que Jesucristo ha resucitado. Por esa razón fue que los discípulos creyeron, y no solamente creyeron ellos, sino que le fueron a anunciar a sus hermanos que Jesucristo verdaderamente había resucitado. El encuentro con el resucitado es donde nosotros encontramos la fuerza para poder evangelizar, el poder para salir y anunciar que Jesucristo, que es camino, verdad y vida, verdaderamente ha resucitado y está en medio de nosotros, que camina con nosotros. Estos discípulos fueron testigos de su resurrección. Posteriormente el Señor se aparecerá a ellos para confirmarlos en ese testimonio. Para nosotros, a través de la celebración del tríodo pascual, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la misma experiencia de estos discípulos. La misma experiencia que tendrá María Magdalena posteriormente en el jardín cuando el Señor se le aparezca. La experiencia de Cristo resucitado. La fe en la resurrección de Cristo, la fe en el cumplimiento de su palabra, la fe en que el Padre le ha levantado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entrar en la tumba vacía, mirar con los ojos de la fe esos signos que nos dicen y nos confirman que Jesús ha resucitado. Y así nosotros podamos verdaderamente gozar de la alegría de la Pascua, la alegría de un Señor que se ha levantado entre los muertos cumpliendo con su palabra y nos invita a nosotros también a resucitar con Él a una nueva vida. Entremos entonces, no en esta tumba vacía, sino en esta tumba abierta, y a través de los signos creamos que Jesús verdaderamente ha resucitado. Que el Señor les bendiga.